donde vamos a trabajar la industrialización por sustitución de importaciones y el movimiento obrero durante los años 30 en este marco de la larga década infame. Larga década infame, porque ustedes saben que cuando hablamos de década infame, en Argentina básicamente nos referimos a esa etapa histórica que va desde 1930, el golpe de Estado de Uriburu, la ruptura, digamos, de ese periodo de hegemonía pluralista o de democracia ampliada que había significado o que se había desarrollado en el marco de los gobiernos radicales, que fueron de 1916 a 1930, muy importante que tengan en cuenta estos grandes ciclos. Y acá se inicia esta larga década, porque es una década de 13 años, ¿no? Las periodizaciones históricas suelen tener esos rasgos, ¿no? Un poco que a veces puede llevar a engaños o a equivocaciones, de hablar de década, cuando en realidad estamos hablando de un periodo de 13 años que va de 1930 a 1943. En el 43 esto se rompe con un nuevo golpe de Estado que finaliza las características fraudulentas de este periodo de gobierno, que va a estar encabezado, entre otros, por Farrell, los generales Farrell y Rawson, y que va a integrar entre su elenco gobernante, entre el elenco de los que realiza el golpe de Estado, dentro de una especie de logia militar que era el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, un coronel, un teniente coronel del ejército, que en unos años va a adquirir una importancia muy relevante, perdón, la redundancia, en la historia argentina, que va a ser obviamente Juan Domingo Perón, ¿sí? Pero eso en 1943. Ahora vamos a ver esta etapa, donde un poco en la clase nos vamos a centrar más en la industria, en la parte económica, justamente porque los textos están más centrados en el movimiento obrero, ¿sí? Luego quizás hago una parte específica, una segunda parte más breve, planteando los rasgos que a mí me parecen fundamentales de estos dos textos, o tres si quieren, sobre el movimiento obrero, que en realidad es el capítulo 3 y 4 del libro de Nicolás Íñigo Carrera, La estrategia de la clase obrera de 1936, y el capítulo 12 de otro libro de Nicolás Íñigo Carrera que se llama La otra estrategia, la voluntad revolucionaria de 1930-1935. ¿Sí? Bueno, básicamente a partir de la crisis que se desató en 1929, de esta crisis de característica mundial, las características y la orientación de la economía van a cambiar profundamente en todo el mundo, incluido en Argentina. Las exportaciones hacia el mercado internacional dejaron de ser el impulsor del crecimiento y las tasas de exportación se van a reducir muy significativamente. El mercado interno y el desarrollo de una industria cuyos productos estaban dirigidos a ese mercado se van a transformar en el nuevo, aunque mucho más moderado, estímulo para la producción. Se va a quebrar entonces la hegemonía absoluta del modelo agroexportador. La intervención del Estado en la economía va a pasar a ser central, va a pasar a haber, digamos, un consenso a partir de la crisis del 30, que es que el Estado tiene que intervenir en la economía, un consenso totalmente opuesto a lo que era el consenso previo acerca de cómo funcionaba la economía, que era un consenso claramente liberal, donde se planteaba que cualquier intervención del Estado en la economía era algo negativo, algo que llevaba a un mal funcionamiento de la economía y que por lo tanto no había que intervenir por parte del Estado en los procesos económicos. ¿Sí? Ese consenso con la crisis del 30 se va a romper. Se va a romper fundamentalmente por dos factores. El primero, y más obvio, es la misma crisis. ¿Sí? El capitalismo hasta los años 30 venía con un proceso de crecimiento muy importante, en especial después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Las guerras son, aunque parezca contradictorio, grandes generadoras de crecimiento económico, porque se destruye mucho. Y entonces, una vez que termina la guerra, hay un ciclo de gran crecimiento económico. Esto pasó luego de la Primera Guerra Mundial, pasó luego de la Segunda Guerra Mundial. El famoso ciclo de oro del capitalismo es justamente la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. La
que va de 1945, 1946 hasta 1970. ¿Sí? Son etapas de gran crecimiento. Bueno, la crisis del 30 se encuentra con un capitalismo supuestamente floreciente, donde todo parecía andar perfecto, donde todo parecía ir para adelante. ¿Sí? Y de repente se aparece esta crisis bastante, por lo menos para el gran público, ¿no? Había economistas que venían advirtiendo sobre la posibilidad de una crisis, entre ellos uno al que ahora voy a nombrar, pero para la gran mayoría de la gente, para los grandes empresarios, para la población trabajadora, es una crisis que aparece como una tormenta en un cielo sereno. Y entonces esto cambia totalmente el consenso, y yo decía por dos elementos. Uno, la crisis, y el otro es que ya para 1930, hacía 13 años, existía una experiencia de una economía planificada. Esa experiencia era la experiencia de la Revolución Rusa, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recuerden que se había hecho la Revolución Rusa en 1917, planteando un modelo opuesto al capitalismo y con una lógica opuesta también a la liberal, donde el Estado debía planificar la economía en la búsqueda de asegurar las condiciones de vida, las mejores condiciones de vida posibles para la población del país. ¿Sí? Esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el único territorio del mundo, digamos, para la crisis del 30, donde se planificaba activamente por parte del Estado de la economía, es el único gran territorio del mundo que no está en crisis y que al revés. Los años 30, mientras el resto del mundo capitalista se sume en una profundísima crisis económica, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está floreciendo, funcionando plenamente. Esto genera entonces un gran conflicto en el capitalismo, primero porque hay mucha gente desocupada, mucha gente reclamando mejores condiciones de vida, mucha gente desesperada, cayendo en el hambre, la desesperación, y por el otro lado porque entonces lo que aparecía como un modelo exitoso era justamente un modelo revolucionario, opuesto al capitalismo. Entonces los capitalistas, la gran burguesía, empieza a mirar con mucho miedo de esto, con mucho miedo de que sus propias masas trabajadoras en sus respectivos países se hagan revolucionarias. ¿Sí? Y entonces empieza a ganar peso dentro del propio horizonte capitalista una serie de propuestas que ya existían pero que no habían sido demasiado tenidas en cuenta, que eran propuestas de economistas capitalistas y defensores activos del capitalismo que planteaban que el Estado, los estados capitalistas debían regular la economía con políticas contracíclicas, con políticas que impidiesen los efectos de los ciclos económicos capitalistas o por lo menos los regulasen, ¿no? Intentasen amilanar los efectos de esos ciclos económicos a través de la intervención del Estado. Esas políticas van a tener como gran representante económico a John Maynard Keynes y por eso se las suele denominar hasta el día de hoy como políticas keynesianas. Pero fíjense que este consenso de que el Estado debe intervenir en la economía atraviesa en ese momento a todas las corrientes políticas, porque la izquierda, los revolucionarios, planteaban esto desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos. Los capitalistas, podríamos decir moderados o de centro, también plantean esto desde el keynesianismo, y también la extrema derecha, los capitalistas, pero más radicalizados, más de derecha, también van a plantear esto con modelos de estricta planificación económica, que van a ser los modelos fascistas o nazis. ¿Sí? El fascismo o el nazismo son modelos también de una planificación casi absoluta del Estado, por parte del Estado, de la economía y la sociedad. ¿Sí? Esto también se refleja en Argentina. La Argentina pasó entonces de tener una economía abierta a los mercados mundiales a tener una economía basada en un creciente proyecto autárquico volcado hacia adentro, hacia el mercado interno y hacia un intento de crecimiento industrial a partir de lo que se va a conocer como industrialización por sustitución de importación.
La imagen igual de 1930 como divisoria total de aguas en la economía es bastante correcta, ¿no? La Argentina agroexportadora se transformó en un país en el que efectivamente la industria se va a pasar a convertir en el principal motor de la economía. Es posible discutir los momentos y la incidencia de cada una de las transformaciones, pero es cierto, es indudable, que la Argentina a fines de la década de 1940 era muy diferente a la que existía a fines de la década de 1920. La Argentina ya estaba transformada en gran medida cuando surge el peronismo. Uno podría decir que el peronismo es el efecto de estas grandes transformaciones sociales, urbanas, industriales, obreras, que ya habían tenido lugar durante esta larga década infame. En ese sentido, y a pesar de las continuidades, 1930, la década infame, sigue siendo una referencia esencial para entender estas transformaciones y esos cambios. Bueno, las causas de la crisis que explotó en 1929 y que está simbolizada en el crack de la bolsa de Nueva York, que se produjo en octubre de 1929, siguen siendo un tema de debate entre los economistas, que digamos están entre si fue una crisis monetaria o una crisis de sobreproducción, pero los efectos son mucho más claros que las causas, donde puede seguir habiendo debate. La crisis implicó una disminución del comercio mundial y una retracción de la inversión de capital fuera de los países que tradicionalmente invertían más allá de sus fronteras. La crisis además se extendió rápidamente a todo el mundo industrializado, con la fundamental excepción ya nombrada de la Unión Soviética, y uno de estos impactos más evidentes fue la fuerte y prolongada caída de la actividad económica que se conoció a nivel mundial como la Gran Depresión. El otro efecto importante se relacionó con la inmediata consecuencia de esa depresión económica y fue la muy alta desocupación. En Estados Unidos, casi 1 de cada 4 trabajadores se encontraba desempleado en 1930. Esto implicó una retracción de las economías dentro de las fronteras nacionales, el fortalecimiento de barreras proteccionistas, el abandono del patrón oro, incluso por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, que declaran no convertibles sus propias monedas, o sea, que se dan la libertad de emitir libremente moneda, de entrar en déficit profundo para solucionar la crisis, esa mismo que todo el tiempo le impugnan a los países dominados cuando lo hacen, ellos ante la crisis lo hicieron, y la búsqueda de acuerdos bilaterales entre países que reemplazarían el comercio abierto y multilateral que en gran medida había caracterizado la etapa anterior sobre esa hegemonía liberal, ¿no? La Argentina, de nuevo, no fue ajena a todos estos procesos. El impacto de la crisis se sintió especialmente en la caída de los valores de las exportaciones tradicionales de carne y cereales y en las consecuentes dificultades para obtener capitales para nuevas inversiones y obtener divisas. Saben que son divisas, ¿no? O sea, las monedas internacionales, las monedas convertibles en el comercio internacional. Para la época, libras, dólares, francos, quizás marco alemán, hoy quizás mucho más restringido al dólar, el euro, los yuanes tal vez, ¿no? Esa moneda que se puede utilizar en el comercio internacional, esos son divisas, ¿sí? Entonces, Argentina entraba en un gran problema por la dificultad para obtener nuevos capitales y para obtener divisas que eran necesarias, imprescindibles, para pagar las importaciones, o sea, para comprar aquellos productos que la estructura económica hasta entonces existente en Argentina no podía producir por sí sola, que eran muchísimos, justamente porque estábamos ante un país con muy escasa industrialización. Y además, problema histórico de Argentina, se necesitaban divisas para seguir pagando la deuda externa, porque nuestro país siempre fue tan, o la clase dominante de nuestro país, para decirlo mejor, siempre fue tan llamativamente, como usar una palabra no demasiado contundente, tan llamativamente servil al pago
de las deudas del país, que ni siquiera en un marco de crisis como la del 29 se dejó de pagar la deuda externa, ¿sí? Cosa que sí hizo, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra. Dejaron de pagar toda deuda que tuvieron, declararon inconvertible su moneda, no les importó nada. Keynes, de hecho, este gran economista, tenía una frase de una de sus varias frases, una frase de cabecera de Keynes era que en el largo plazo estábamos todos muertos, ¿no? Vieron contra todo ese discurso tan típico de los economistas del sistema que hablan siempre del largo plazo, Keynes decía, en el largo plazo estamos todos muertos. No sé. Entonces lo que hay que hacer es solucionar los cortos plazos, hay que planificar para que la gente viva bien lo más rápido posible. Y después tenía otra frase maravillosa realmente en términos prácticos que decía, si usted le debe 10 libras a alguien, usted tiene un problema. Porque le debe 10 libras, por ejemplo, al mercado de la esquina. Ahora, si usted le debe 1.000.000 de libras a alguien, el que tiene el problema es el otro. ¿Entiende, no? El que tiene el problema es el otro, no vos. ¿Sí? Dos frases para mí extraordinarias. Bueno. Pero Argentina siguió pagando la deuda externa y para eso también necesitaba divisas, porque no se puede pagar la deuda externa en pesos. Hay que pagarla en libras en esa época, que Argentina estaba endeudada con Inglaterra, u hoy en dólares, porque estamos endeudados con Estados Unidos vía el FMI, que es el principal accionista de Estados Unidos. La desocupación apareció también en Argentina como la más evidente de las consecuencias sociales de la crisis, junto con el surgimiento de barrios de emergencia que ya para la época se empiezan a denominar villas miseria. Villas miseria que hoy estamos bastante acostumbrados, pero que en esta época aparece como un nombre que tiene algo como de irónico, ¿no? Porque la villa era un lugar de cierto nivel, ¿no? De cierto poder adquisitivo, Villa Devoto, eran lugares relativamente caros dentro del lugar, ¿no? Y por eso se usa villa miseria. Bueno, en la década del 30, entonces, estos mismos gobiernos no democráticos, bueno, sin hacerlo muy largo, primero el golpe lo da Uriburu. Uriburu tenía un ideario fascista, intenta durante 2 años llevar adelante un modelo cuasi fascista, pero no había fuerzas sociales importantes que lo acompañasen en ese sentido. Y como lo pueden ver en los textos de Íñigo Carrera, especialmente en el capítulo 12 de la otra estrategia, el movimiento obrero se enfrenta fundamentalmente a la posibilidad de que exista el fascismo en Argentina. Casi que lo digo ya y no sé si va a hacer falta una segunda parte o si la segunda parte de esta clase la haré continuando con la parte económica, pero lean muy en profundidad este capítulo 12 pensando en esta idea. ¿Es el movimiento obrero argentino el que evita que exista fascismo en la historia argentina? Es una cosa interesantísima y poco conocida para nosotros. ¿Sí? El movimiento obrero se enfrenta decididamente en esos años a la posibilidad de que se desarrolle en Argentina, que se consoliden gobiernos con características similares al fascismo italiano o al nazismo alemán. ¿Sí? Esto lleva a Uriburu bastante rápidamente, sobre todo bastante rápidamente para sus intereses, se tenga que retirar, convocar elecciones que son totalmente fraudulentas, y en estas elecciones fraudulentas, donde además el gran partido de la época, el radicalismo, es proscripto, o sea, eran tan fraudulentas que ni siquiera haciendo fraude estaban seguros de que iban a ganar, ¿no? O quisieron asegurarse del todo, ¿no? Como les pasó ahora en Bolivia, al golpe en este año 2020 a los bolivianos, al golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Que pese a intentar hacer unas elecciones condicionadas, las perdieron. En el caso de Argentina, proscriben al radicalismo, como luego va a pasar con el peronismo tras el golpe de Estado del 55, y llega a la presidencia Agustín Justo. Durante el gobierno de Justo, entonces, van a empezar una serie de políticas muy sistemáticas de intervención del Estado en la economía, que van a incluir la creación del Banco Central,
la adopción de medidas tendientes a disminuir las importaciones para bajar el déficit de divisas, los intentos y fomentar la industrialización por sustitución de importaciones, justamente, los intentos de apoyo y regulación de la producción agraria y agropecuaria y la búsqueda de caminos que permitieran salvar la relación con los mercados tradicionales, en particular la relación con el mercado británico, porque era un gobierno obviamente representante de los sectores terratenientes y de los sectores comerciantes, pero que hacían negocios de comercio en el marco del modelo exportador. Entonces buscaban salvar lo que se pudiese de ese modelo agroexportador. Esas medidas se daban en el contexto de una creciente ilegitimidad política que era proveniente del golpe de Estado que había derrocado a Irigoyen en septiembre de 1930, ilegitimidad política que se había continuado con el posterior fraude electoral a gran escala, implantado desde comienzos de la década, y de diversos episodios de corrupción en los que se vieron involucrados los gobiernos y algunos opositores durante esa década, ¿no? La calificación de década infame siempre se discute, en realidad hay cierta coincidencia de que tiene que ver con todo eso, pero se discute si fue por el fraude o por la corrupción, que se le dijo que era una década infame. El fraude, ustedes saben, los gobernantes de la época llegan a hablar de un fraude patriótico, o sea, lo reivindican. Y dicen que es un fraude patriótico porque es un fraude en defensa de la patria, para evitar que la gente vote mal. Sí, muy maravilloso, muy terriblemente maravilloso, ¿no? La idea. La gente vota mal, entonces nosotros, la élite, los que gobernaban antes a través de métodos oligárquicos, ahora gobiernan a través del fraude patriótico, de hacer un fraude en nombre del bien de la patria. Pero además de esos mismos que hacían fraude, eran tremendamente corruptos, eran unos ladrones de primera monta, de primer orden. ¿Sí? Bueno, el golpe había puesto en primer lugar en el poder al general Uriburu, y en 1932, a partir de elecciones fraudulentas en las que el radicalismo fue proscripto, el general Justo se hizo cargo de la presidencia. Bueno, desde la perspectiva de las políticas económicas, se ha tratado en general de distinguir entre la línea seguida por el gobierno de Uriburu, una política más corporativa, más propia del fascismo, y sus ministros de Hacienda, y el gobierno de Justo, en el cual adquiere una especial relevancia la figura de Federico Pinedo, abuelo del actual Federico Pinedo, el senador del PRO, que estuvo al frente de la cartera de Economía, de Hacienda en realidad, desde 1933 y que va a ser el que va a encarar varias de estas reformas económicas. Los efectos de la crisis fueron claros rápidamente y sobre todo implicaron el derrumbe de los precios de los principales productos de exportación de Argentina, entre ellos cereales, lino y carne, que caen en menos de un año, en algunos casos a casi el 50% de su valor y en otros al 75%. A esa fuerte disminución de los precios obtenidos por las exportaciones se unía el deterioro de los términos del intercambio. ¿Qué es los términos del intercambio? Lo simplifico, pero es básicamente esto. ¿Qué es? ¿Cuántos tractores podés, cuántos bienes industrializados, por eso digo cuántos tractores, podés comprar con bienes primarios? Supónganse, ¿cuántos tractores podés comprar con una tonelada de trigo? ¿Sí? Si para los años 20, con una tonelada de trigo, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, pero para que lo vean, si con una tonelada de trigo en los años 20 podías comprar un tractor, para los años 40 o para el 35 necesitabas quizás 4 toneladas de trigo para comprar un tractor. ¿Por qué era esto? Porque los términos del intercambio, los niveles de agregación de valor que implicaba el desarrollo en los países centrales de una industrialización cada vez más tecnologizada,
hacía que el diferencial en los términos del intercambio entre un país productor de productos primarios y un país productor de productos industrializados se hiciesen cada vez más separados, ¿sí? Hubiese cada vez más separación y por lo tanto cada vez mayor dependencia o cada vez mayor dominación de los países industrializados sobre los países productores de productos primarios. Entonces, en la crisis del 30 se unen estas dos cuestiones: caída de los precios de los productos primarios y apertura, mayor brecha, deterioro para los países productores de productos primarios de los términos del intercambio. Ese deterioro de los precios de las exportaciones, que era superior a la disminución de los precios de las importaciones, sumado al mantenimiento de los pagos de la deuda externa y a las dificultades para obtener nuevas inversiones de capital, implicó saldos muy negativos en el balance de pagos que, con alguna coyuntural excepción, solo pudieron revertirse a partir de fines de la década del 30. Perdón, no sé si no me están tocando la puerta de casa. Freno un segundito y ya seguimos. Perdón. Los problemas de grabar las clases desde la casa de uno, ¿no? Con las condiciones de uno. Bueno, ese saldo negativo, decía, presionaba sobre el valor de la moneda, generaba devaluaciones. No estoy hablando de cosas muy actuales, o sí, ¿no? De la década del 30, pero también en parte de los problemas. Tiene que ver con los problemas estructurales de la economía argentina, que si quieren después lo discutimos un poco más. Esta situación entonces implicaba una disminución de la actividad económica y por consiguiente el aumento de la desocupación. No hay cifras muy claras sobre el tema, o sea, cifras estadísticas certeras, pero los cálculos dicen que para 1932, el momento más profundo de la depresión económica en Argentina, se estimó una desocupación cercana al 28%. Pero también hay estimaciones un poco más bajas, incluso inferiores al 10%, según algunas estadísticas oficiales. Yo soy más de la impresión que estuvo en torno a este 28, casi 30% de desocupación. El Producto Bruto Interno de Argentina descendió un 14% entre 1929 y 1932, pero luego empezó a recuperarse lentamente hasta 1940. En 1939 el PBI era 15% más alto que el de 1929, o sea, después de 10 años solo un 15% más alto, y estaba un 33% más alto que en 1932. Crecimiento que fue más importante, por ejemplo, que el de Estados Unidos para la crisis. Desde las últimas décadas del siglo XIX, la expansión de la economía argentina había impulsado una relación cada vez más estrecha con Argentina, casi una relación de dependencia, en el modo que Argentina por momentos aparecía casi como una colonia informal del Imperio Británico, ¿sí? Dicho en algunos casos de esa manera, tanto por los funcionarios de la corona británica como por los integrantes de nuestra clase dominante, que estaban orgullosos de eso. La mayoría o muchos de los capitales invertidos en Argentina provenían de Inglaterra: frigoríficos, ferrocarriles en primer lugar, puertos, barcos. Y de Inglaterra provenían también, además de los capitales, buena parte de los productos manufacturados y el carbón de piedra que alimentaba los ferrocarriles, hasta el carbón traído. Desde la Primera Guerra Mundial se hizo cada vez más evidente la pérdida paulatina del lugar hegemónico que Gran Bretaña ocupaba en el mundo y cómo ese lugar lo empezaba a ocupar Estados Unidos, ¿sí? También no solo en relación al peso de un país con el otro, sino al peso, que es parte de lo mismo, al peso de la economía de un país con respecto al otro. Los productos que producía Estados Unidos eran mucho más competitivos, tanto en tecnología como en precio, que los que producía Inglaterra.
Y entonces empieza a aparecer, por ejemplo, Nueva York progresivamente reemplazando a Londres como centro financiero mundial. Con frecuencia, los productos industriales norteamericanos, desde los automóviles hasta la maquinaria agrícola, se adaptaban mejor a las necesidades de Argentina que los ingleses. Sin embargo, ahí había un gran problema, que pasa a ser uno de los grandes problemas también estructurales de la economía argentina desde esos años hasta el presente. La producción agraria de Estados Unidos no era complementaria de la Argentina, como sí sucedía con Inglaterra, sino que al contrario, era competitiva, ¿sí? O sea, Estados Unidos no necesitaba para nada a la producción agraria argentina. Al revés, le era un problema, porque en algunos casos Argentina producía en mejores condiciones lo que Estados Unidos también producía, al contrario de Inglaterra, que Inglaterra sí necesitaba a Argentina porque casi no producía, en buenas condiciones al menos, ni cereales ni ganado, ¿sí? Y entonces Estados Unidos asumía políticas en contra del comercio exterior de Argentina, por ejemplo, a través de la aplicación de rígidas medidas proteccionistas contra el agro argentino. Entonces, el mercado estadounidense nunca es un mercado con el cual Argentina puede tener una relación, aunque sea complementaria, aunque sea en situación de dependencia, como con Inglaterra, pero complementaria. Es una situación de dependencia y encima no complementaria. ¿Sí? El país entonces empieza a tener más problemas para obtener sus divisas, porque no le puede vender a Estados Unidos, y entonces tiene que sostenerse, o la respuesta en realidad que se da a la clase dominante de Argentina es tratar de sostenerse en el área de la libra, en el comercio, y tratar luego de transformar las libras en dólares para pagar los productos norteamericanos que necesitaba, porque eran mejores tecnológicamente. Esto les genera muchos problemas estructurales. La convertibilidad de esas libras obtenidas con las exportaciones en dólares resultaba esencial para mantener ese esquema de comercio triangular. Y Argentina entonces va a tratar de mantener su larga alianza estratégica con Inglaterra en un marco donde Inglaterra encima, en el marco de todas las políticas proteccionistas post-crisis del 30, restringe su política de comercio internacional a sus antiguas colonias, al Commonwealth, ¿sí? De la cual Argentina no era parte informal, era una colonia informal, pero no formal, no hablaba inglés, por ejemplo. Era porque aquí no hablamos inglés, es una canción de Juan Luis Guerra, que si no la escucharon nunca, se la recomiendo. Las exportaciones van a declinar de Argentina y el capital va a comenzar a salir del país, mientras los gastos del Estado aumentaron y caen las tasas de interés. Como consecuencia, bueno, ya venía del gobierno de Irigoyen una devaluación bastante importante y esto se profundiza durante la etapa de la crisis económica. A partir de 1932 hay una amenaza directamente de Inglaterra de recurrir a una política de preferencia por los productos de sus antiguos dominios coloniales, eso que decíamos del Commonwealth, la Comunidad Británica, y entonces el vicepresidente de la Nación, el hijo de Julio Argentino Roca, que también se llamaba Julio Argentino Roca, va a desarrollar un tratado de comercio con el representante del Board of Trade británico en 1933. Fue conocido como el Tratado Roca-Runciman, por Roca como representante de Argentina y Runciman como representante de Gran Bretaña, y ese convenio establecía que Gran Bretaña se comprometía a permitir, casi como si fuese una concesión, permitir la importación de la misma cantidad de carne que en años previos, siempre y cuando la totalidad o casi la totalidad de esa carne saliera a través de los frigoríficos ingleses instalados en Argentina y que además el pago de esa carne por parte de Inglaterra fuese en libras que Argentina debía a su vez comprar con esas libras productos ingleses. ¿Se entiende? Cerraba perfecto para los ingleses por todos lados.
no cerraba en ningún lado para Argentina como país, pero sí le cerraba perfectamente a la élite de los terratenientes pampeanos, que era el sector que representaba esta clase dominante que controlaba el país a través del fraude patriótico en el marco de la decadencia. Argentina además se comprometía a reducir las pocas tarifas de importación, o sea, las pocas medidas proteccionistas que tenía contra productos británicos, y a no establecerlas directamente en casos como el carbón que se importaba libremente. En definitiva, estos acuerdos supuestamente permitían a Argentina, pero en realidad a los terratenientes pampeanos, a seguir accediendo al mercado británico a cambio de concesiones muy grandes, casi coloniales, a los intereses británicos. En este marco cobra cierto interés el Plan Pinedo, que es un plan de reactivación económica presentado por Federico Pinedo al Congreso de la Nación en 1940, donde él va a plantear la necesidad de fomentar la industrialización local. ¿Sí? La Argentina va a seguir exportando durante la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que exportando productos agropecuarios, al mismo tiempo que el esfuerzo en el que se encontraban embarcadas las economías tradicionalmente proveedoras de los productos que el país obtenía en el exterior, restringía las importaciones porque estaban en guerra, impulsando de este modo el crecimiento industrial en nuestro país, que se va a dar especialmente durante toda la década del 30, pero especialmente a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, y en realidad es unos años antes, porque la Segunda Guerra Mundial un poco se empieza, digamos, a construir, no me salía la palabra, o a dar por sentada, era un poco lo que quería, ¿no? Un poco, todo el mundo ya sabía que se venía una guerra, más o menos desde 1936, cuando Hitler invade Polonia. Si bien recién en 1939 se declara la Guerra Mundial. Algunas de estas propuestas que planteaba Pinedo se van a llevar a cabo más adelante con el gobierno que sale del golpe de Estado del 43 y otras directamente durante el peronismo, entre ellas la creación del Banco Industrial, que tiene lugar en el 44, y la regulación del comercio exterior mediante lo que sería el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI, que desde 1946, ya en tiempos del peronismo, monopolizaría las operaciones exteriores, o sea, de exportación, de cereales y oleaginosas. Bueno, retomemos las respuestas a la crisis económica. La primera respuesta a la crisis por parte del gobierno de Uriburu consistió en afirmar la vigencia de las políticas ortodoxas. ¿Sí? Se trataba de equilibrar el presupuesto del Estado al mismo tiempo que se mantenía el pago de la deuda externa. Pero claramente esto no va a funcionar, aun cuando se reducen los salarios de los empleados públicos, se va a restringir también el gasto en obra pública, una lógica bien de ajuste económico formal, ¿no? Pero como se buscaba mantener el pago de la deuda externa, esto va a generar un déficit económico muy grande, va a profundizar los efectos de la crisis, porque fíjense que aplicar ajuste económico en el marco de una crisis lo que hace es profundizar el efecto de la crisis, que es una política lo que se llama procíclica en vez de contracíclica. Y si bien se buscaba conservar la credibilidad de los inversores, fíjense qué frasecita tan de actualidad en muchos de los economistas ortodoxos, lo que se hace es profundizar el problema económico en vez de solucionarlo. Esto sí se empieza a solucionar y hay un cambio económico con el gobierno de Justo y la asunción de Federico Pinedo, ya nombrado varias veces, como ministro de Economía. Él va a plantear nuevos impuestos, un impuesto a los réditos, o sea, un impuesto a las grandes fortunas. Fíjense que es un gobierno conservador, pero que ejecuta algunas de estas políticas lógicas en situación de crisis.
y la creación del Banco Central como una entidad que debía regular el valor de la moneda, una entidad que debía ser del Estado pero independiente del gobierno. ¿Sí? Ustedes saben que es uno de los grandes problemas que tiene la economía argentina también en su funcionamiento, esa supuesta independencia media rara del Banco Central con respecto al gobierno. ¿Sí? No sé si lo saben, si no, si quieren lo charlamos. Pero fíjense, estén atentos a muchos de los debates económicos en los noticieros y eso, aparece mucho y aparecen también muy repetidamente las tensiones entre ministros de Economía, ministros, ministras de Economía y presidentes del Banco Central. Pinedo también planteó una mayor intervención en el comercio exterior a partir del control de cambio, también una cosa típica en situaciones de crisis, lo que hoy se conoce mucho como cepo, ¿no? A partir de una invención, una palabrita inventada por el periodismo para tratar de cuestionar ese tipo de políticas, pero es una política lógica, cuando hay escasez de divisas, y una mayor intervención del Estado en el sostenimiento de los precios agropecuarios. Se conforman juntas de grano, juntas de comercio exterior, juntas de la yerba mate, juntas del azúcar, juntas del vino, para regular los precios externos y proteger las producciones regionales en un marco de una crisis económica mundial tan fuerte que hacía que los precios de muchos de estos productos se derrumbasen coyunturalmente y por lo tanto, si no había una intervención del Estado, ese derrumbe coyuntural podía hacer que todas esas empresas, algunas que existían hace cientos de años, se derrumbasen en un año, porque además son producciones cíclicas, anuales. El Banco Central fue también un enorme debate. ¿Sí? La conducción del banco va a recaer en un directorio de 14 integrantes, de los cuales el gobierno nombraba apenas a 3, fíjense qué tipo de organismo, incluyendo el presidente y el vicepresidente. Los bancos privados nombran a 7 de los integrantes y otros sectores de la economía independientes del bancario a 4 de los integrantes. El primer presidente del Banco Central Argentino fue Raúl Previs, un economista muy conocido, y esto va a generar muchas polémicas, por ejemplo, porque en el directorio del Banco Central van a estar incluidos algunos extranjeros como representación justamente de los bancos, los más importantes bancos de Argentina en la época, con inversiones en Argentina, para decirlo mejor, eran extranjeros, igual que pasa hoy, ¿no? La plata de los argentinos la manejan bancos extranjeros, la plata nuestra la manejan bancos extranjeros en muchos casos. Bueno, luego de la fundación del Banco Central, el gobierno continuó con el esquema ya iniciado de reestructurar la deuda externa, tanto interna como externa. De nuevo, no hablo de cosas actuales, sino de, si les suenan a cosas muy actuales, tiene que ver con los problemas recurrentes de la economía argentina. Y el esquema se sostenía en el cambio de bonos a corto plazo por bonos que requerían un pago anual menor, pero que se prolongaban en el tiempo. ¿Sí? O sea, se estiraba la deuda, tomando más deuda en el largo plazo, pero teniendo que pagar menos en el corto plazo. También una cosa muy típica de la economía argentina, que solo genera que las condiciones de dependencia se hagan casi perennes, permanentes. Un gran debate entonces es, como había pocas divisas, ¿qué sector de la economía se las apropiaba? ¿Sí? Entonces el gobierno va a intentar mantener la buena relación con los terratenientes, de los cuales era el representante fundamental, pero a la vez tratar de que algunas de esas divisas también vayan para la inversión industrial que necesitaba que se fortaleciese. El gran problema del Tratado Roca-Runciman, entonces, es que esas divisas se le permitía que se las apropie casi únicamente los capitales extranjeros, en particular los capitales británicos. Y entonces eso va a generar problemas grandes internos hasta dentro del gobierno.
Y Pinedo va a insistir en que parte de esas divisas hay que usarlas para sostener precios mínimos para el trigo, el maíz y el lino, especialmente entre 1933 y 1936, que son años de muy profunda caída de los precios de estos productos. Se agregó entonces la creación, les decía, de juntas reguladoras de precios de los productos agropecuarios, que abarcaron distintos aspectos de la producción agrícola y ganadera de la región pampeana y las economías regionales. Fíjense que es muy interesante que estas juntas reguladoras, que hoy parecerían casi una medida revolucionaria, en este momento no molestaban. Y es más, eran generadas por gobiernos que en realidad eran gobiernos profundamente conservadores, casi de derecha, podríamos decir, ¿sí? O casi no, saquen el casi, de derecha. ¿Por qué no molestaban en ese momento estas juntas que regulaban el precio al que los productores tenían que vender? Fíjense, algo que hoy parecería, están atacando la libertad privada, de la propiedad privada, están atacando la libertad de comercio, están atacando la libertad y la propiedad. Bueno, en ese momento no eran un problema porque les garantizaban los intereses a los grandes propietarios de tierras, garantizándoles un precio mínimo del producto en un marco de crisis. O sea, en ese momento el Estado interviene en la economía a favor de los más ricos. Y entonces los más ricos no les molesta. Cuando el ciclo económico cambia, ¿sí?, y los productos recuperan valores muy importantes, ahí desaparecen estas juntas y ahí los mismos que fueron salvados con la intervención del Estado empiezan a decir que la intervención del Estado en la economía es un desastre y les arruina su libertad y su propiedad. Es muy importante que esto lo tengan en la cabeza. Hay juntas de carne, de vino, de la industria lechera, de la yerba mate, del algodón, y así podríamos seguir. Bueno, me parece que ya hablé bastante para hacer un solo video. Vamos a cortar un primer video acá y hacer un segundo video, ¿sí? Así no quedan videos tan largos, tan pesados. Y no tardan tanto en cargar.